Estoy compartiendo una serie titulada, esta es la sexta parte, imagínense, la sexta parte, titulada La bestia que sube del abismo. ¿Les gustó el título? La bestia que sube del abismo. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y les voy a recomendar dos cosas. La primera, todas estas conferencias, estas series, tienen el propósito de que ustedes puedan oírlas desde el principio, pero me tocó compartir la sexta parte aquí en la Iglesia del Sur. Las otras las he compartido en Toluca, en México, etcétera, etcétera, en otras iglesias. Y están en YouTube, las puedes conseguir en YouTube, ahí las puedes ver gratis. Así que es muy importante que ustedes aprendan a desarrollar el oído y no solamente oír, bueno, oímos de David y Salomón y Pablo y la ley y la gracia, etcétera, etcétera, sino que las series tienen el propósito de llevarte de la A a la Z. Y en estas series es una serie apocalíptica, profética, escatológica, histórica, que he desarrollado por la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para poder ilustrarles a ustedes el mundo espiritual que nos rodea, las características del mundo espiritual que nos rodea, la influencia que ahora en el siglo XXI está teniendo con más fuerza que nunca jamás. Porque cuando ya las naciones comienzan a oficializar y a decretar que se va a permitir la pedofilia, que se despenalice el aborto, que vamos a crear una super raza, que fue el pensamiento de los nazis, y que ahora sino que ya están en operación computadoras interdimensionales cuánticas, de 3-4 metros de altura, por un hombre que se llama Jordi Ross, un ingeniero multimillonario que está fabricando computadoras interdimensionales cuánticas para conectarse con los extraterrestres. Y esta persona dice, esto es de hace un mes para acá, están saliendo tantas cosas ya cada semana, impresionante, como ve el mundo acelerándose, convergiendo al final de la historia humana. Dice este señor de las computadoras cuánticas interdimensionales que tiene el propósito, y que no nos asustemos cuando nos comuniquemos y digan que son demonios, porque van a ser demonios buenos. Así lo dijo, que están preparándonos para un mundo mejor, y que alguien, ya sabemos quién fue ese alguien, le dijo en su corazón que se comunicara con estos seres extraterrestres, que nosotros sabemos quiénes son, y que no son de ninguna manera entidades espirituales buenas, bondadosas, ni benéficas para la raza humana. Y así, mientras más rápido nos acercamos al final de la historia, más engaños, más mentiras el ser humano experimentará. Y estamos en un mundo, como dice la Biblia, cuyo el padre de la mentira es Satanás. Un mundo donde Lucifer, 1 Juan 5:19, tiene al mundo controlado. Y nosotros somos un pequeño grupo que Dios ha sacado del mundo, todavía no física ni terrenalmente, para que podamos ser iluminados por la fuerza más grande de energía que existe, que es Dios y su Hijo Jesucristo, y podamos abrir nuestro entendimiento a lo que está pasando en el mundo y cuidar nuestra familia. Porque ahorita el ataque es contra la familia. La Agenda 2030, la agenda global, el Foro Económico
que se reúne en Davos, Suiza, cada año. Todos estos hombres que se encuentran detrás de estos movimientos tratando de robar su soberanía a las naciones, porque si yo tengo una nación que es México, el presidente es el que controla el territorio. En Guatemala no se mete el presidente de México, es el presidente de Guatemala. El de Francia es el de Francia, el de Inglaterra es el de Inglaterra, pero ahora ya no será el presidente de México, ni el de España, ni el de Francia, los que tengan el control de su territorio. Esto es lo que se llama el robo de la soberanía de las naciones. Ahora hay un grupo élite. Estoy hablando de 7, 8 familias, de agencias no gubernamentales que tienen el propósito de ahora ellos dictarles a los jefes de Estado en el mundo los protocolos. ¿Qué hemos de creer? ¿Qué no debemos de creer? ¿Qué debemos de comer? ¿Qué no debemos de comer? ¿Qué hemos de hacer todo? Y ahora una de las agendas, uno de los protocolos es todo el continente americano despenalice el aborto. Todo el continente americano implemente en las escuelas primarias que a los 5 años enséñeles a los niños a masturbarse. Ahora que todas las escuelas primarias y todos los libros de texto tengan pornografía infantil. ¿A qué mundo hemos llegado? ¿Es posible? ¿Es posible que esté a punto de legalizarse la pedofilia? Que así como ahorita si alguien aborta, no puede el gobierno hacer nada. Cuando violen a un niño, a tu nietecito de 4 o 5 años de edad, no va a haber nadie que te defienda, ni el Ministerio Público, ni ningún juez, ningún gobernador, ningún municipio, ninguna autoridad, porque está legalizada la pedofilia. Más maldad y perversión no existe. Este es el mundo preparado para el surgimiento del futuro gobierno mundial que la Biblia profetizó hace más de 2500 años. El anticristo, que segurísimo que ya nació y en cualquier momento saca la cabeza. La humanidad se encuentra en las condiciones ideales de engaño y de perversión, y de que nadie levanta la cabeza ya para defender la verdad, para que el mal pueda tener éxito, porque los malos triunfan cuando los buenos se quedan callados. Cuando nadie hace nada por los vulnerables, y los más vulnerables son los hijos, los niños. El otro día estaba viendo una reunión que hubo acerca de la famosa película, ojalá que todos la puedan ver, El sonido de la libertad, que hizo un mexicano con el actor que hizo el papel de Cristo en La Pasión, etcétera, etcétera. Y esta película fue hecha hace como 4 o 5 años. Pero fueron este grupo de personas, uno de ellos se llama Eduardo Verástegui, que fue un actor aquí en México, otro Jim Caviezel, que fue el actor de la película La Pasión, otro Monteverde, que fue el director, Nel Gibson, el autor y productor de la película La Pasión. Fueron a una productora, no queremos esto durante 5 años. Nadie quería esa película durante 5 años, hasta que encontraron una productora no tan famosa que dijeron, vamos a exhibirla. Oigan, pero el tiempo que escogieron para exhibirla está Indiana Jones, Mundo Imposible. Son películas taquillerísimas. Y esta película no tenemos ninguna garantía de que alguien la vaya a ver, ni que les interese. Pues la estrenaron y rompió el récord de exhibición en el mundo entero. Más que Indiana Jones, Misión Imposible y las que estaban de moda en Hollywood. Dios está concientizándonos y mostrándonos
como este grupo de personas que aman la familia y que aman que se impida el tráfico de niños, para que el mundo sepa lo que se está haciendo, que están robándose, secuestrando más de 85,000 niños al año o tal vez más, escúchame, de menores de 5 años de edad, que los violan diario 10 veces. 10 veces. Y después que ya no pueden hacer nada, los matan y venden sus órganos. ¿Vamos a seguir callados? ¿Vamos a seguir nomás el domingo como hormiguitas? Sí, pues yo nomás, ¿vamos a seguir con ese cristianismo? ¿Dónde están las voces? ¿Dónde están los caudillos del siglo XXI, los hombres y las mujeres que hablen, que digan la verdad? Es un mundo donde todo mundo se está ocultando. Y ahora que ya se exhibió la película y que la presentaron, fueron con compañías como Disney, como menciono 10 o 15 compañías y empresarios, y dijeron, no queremos nada con esto. O sea, ¿quién puede negarse a ir en contra del tráfico de niños? Les voy a decir qué tipo de personas. Esas personas que no quieren colaborar ni impedir el tráfico de niños no son seres humanos, son monstruos. Son personas deshumanizadas. Aquí está el ser humano, aquí están los animales. Cuando el ser humano, ni los animales, un león no viola a sus hijitos. Ni el león se mete con los cachorritos de otra leona. Ni los toros con los becerritos. En los animales no se ve esto. Y cuando el ser humano está aquí y hace esto, desciende a un lugar inferior a los animales. Se llaman monstruos. Personas, la Biblia les llama corrompidas, endurecidas, ya no tienen alma, ya se deshumanizaron. En ellos ya no hay sentimientos, ya no hay emociones, no hay nada más que el dinero, el progreso, la fama, la popularidad, los placeres. Los humanos son ratas, ratones que hay que usarlos. Y si son los niños, que también los usen. Cuando el mundo, escúchame esto, llega a un punto al que ha llegado, porque siempre ha habido pedofilia, lesbianismo, homosexualismo, transgénero, guerras, secuestros, etcétera, etcétera. Siempre ha existido esto en la historia. Sin embargo, nunca en la historia los gobiernos lo habían apoyado, oficializado, decretado como algo normal, como actualmente lo están haciendo los gobiernos. A todas las escuelas primarias enséñenles esto. Asómate a los libros de texto de primaria que tienen tus hijos. Asómate lo que le están enseñando. Aquí en México ya ha habido grandes concentraciones de padres de familia quemando los libros públicamente. Nosotros no vamos a enseñarles esto a nuestros hijos. Padres valientes que se enfrentan a los directores de escuela y que están haciendo lo imposible por ir en contra de tanta maldad. Nosotros como iglesia, ¿qué podíamos hacer? Hoy estaba platicando con el pastor José hace unos momentos. Le damos gracias a Dios que en Toluca ya vamos a iniciar una escuela para niños cristiana. Y aquí ya en el norte y en el sur, vamos en el norte a hacer una escuela cristiana también. Acompáñenos a orar, porque vamos a agarrar a nuestros hijos y tenemos que sacarlos del mundo en el cual se encuentran. Y no, como decía la mamá de los Wesley, los grandes misioneros en Inglaterra, prefiero que mi hijo sea una persona bruta y santa y no un diablo educado.
1000 veces mejor. Que no sea ingeniero ni que sea abogado, que crezca con Jesucristo y que sea un hombre de valor, de integridad, de conducta y de ética moral. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y no un diablo educado de Harvard, de Yale, de Princeton. ¿De qué sirve que puedan salir con la cabeza inflada y premio Nobel y ciencias políticas y filosofía y por aquí y por allá, y por dentro corrompidos en su alma, moralmente? Un mundo completamente alejado de Dios. Este mundo en el cual tú y yo nos encontramos, que está llegando ya, porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, hemos llegado al final de la historia, nos muestra claramente que se va a levantar un hombre llamado el Anticristo. Y al Anticristo se le llama la bestia. Fíjate nada más. No, ni monstruo, ni leopardo, ni oso, ni león. Una bestia. Y cuando la Biblia usa la palabra bestia, se refiere a un animal depredador, cruel y sanguinario. O sea, guiado por instintos nada más. Sin embargo, cuando al Anticristo se le llama, la bestia no es el Anticristo. Lo vimos en la conferencia hace unos momentos anterior. La bestia va a ser un principado satánico. Porque en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel, se mencionan bestias a los imperios, como en Daniel capítulo 7. Vayamos rápidamente al capítulo 7 de Daniel para ponernos en contexto. Y vemos nosotros que cuando la Biblia menciona bestias, y por eso siempre he dicho, los que trajeron su Biblia se van a ir en el rapto. Qué tristeza que muchos de ustedes vengan el domingo sin Biblia. Me parte el alma. Daniel capítulo 7. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos, a los que les interesa en su Biblia, arriba de la palabra vientos pone la palabra como suena, R-U-A-C-H, Ruach, que es la palabra hebrea que significa espíritu, y se pronuncia la CH en el hebreo como J, Ruach, Ruach, como J, Ruach. Kadosh o Ruach, el Espíritu Santo, Ruach, el Kadosh, en el hebreo es Ruach. Aquí que los 4 espíritus del cielo combatían en el gran mar. Y vean la asociación. Aquí arriba 4 espíritus, y abajo, y 4 bestias grandes, diferentes la una y la otra, subían del mar. ¿Por qué del mar? En esta serie estamos profundizando, como ustedes no se imaginan, en la palabra de Dios. Si leemos Apocalipsis 13, del 1 al 2, vi una gran bestia que subía del mar, con cuerpo de leopardo. Los pies como oso, una combinación entre el leopardo, entre un león, entre un oso, que son las bestias de Apocalipsis 7. Y lo mismo se dice, una bestia que subía del mar. ¿Por qué a estas bestias, que no pueden ser seres humanos? Un ser humano se muere y se acabó tu oportunidad. Hebreos 9:27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de que te mueras no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. La enseñanza hindú, no hay reencarnación, no regresas a una vaca, ni según tu karma. Esos son invenciones de los seres humanos. La Biblia dice: tú te mueres hoy en la noche, se acabó por toda la eternidad cualquier oportunidad que tenías de salvar tu alma. Y el momento en que tú te mueres hoy en la noche o mañana o lo que sea,
en ese mismo momento estás o en el centro de la tierra, en el infierno, desciendes así, pero rapidísimo, o te están esperando los ángeles hoy en la noche o mañana para llevarte a la presencia de Dios. La Biblia solamente habla de dos lugares, cielo o infierno, para los seres humanos. Para los demonios está el abismo. La bestia que sube, leemos nuestro texto en Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo. No puede ser un ser humano el que esté en el abismo, porque solamente los demonios están en el abismo y ángeles caídos. Los espíritus humanos cuando mueren descienden al infierno. El abismo es el lugar para los demonios, el infierno para los espíritus humanos, y el Tartarus, según de Pedro capítulo 2, para los ángeles caídos, que están encerrados en prisiones de oscuridad. Así que la Biblia nos menciona 3 lugares invisibles que están todos en el centro de la tierra. Y cuando dice, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, que subían del mar, la primera como león, versículo 5, la segunda como oso, el número 6, la otra como leopardo, la cuarta bestia, capítulo 7, etcétera, etcétera, nos muestra la Biblia que estas bestias, pues no son animales que surgieron del mar. Una le llama el oso, a otro como un leopardo, a otra como un león. Son espíritus de principados satánicos, que en cada imperio del Antiguo Testamento, el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, todos estos imperios del pasado, cada uno tenía sobre de ellos un principado, un jefe satánico que influía en los líderes, en los emperadores, en los faraones, en los césares, en los presidentes, en los primeros ministros. Porque estos principados satánicos que están bajo la cobertura de Lucifer, que se le llama Satanás, que no es su nombre Satanás, Satanás significa enemigo, en el hebreo Satán, enemigo. Diablo significa el acusador, pero el nombre es Lucifer. Un querubín, no es ángel Lucifer, es un querubín, no es un serafín, es un querubín. Son distintas características de estas criaturas del mundo invisible espiritual. Entonces, cuando se mencionan que son bestias, se están mencionando a los principados satánicos que entran en Alejandro el Magno, en Nabucodonosor, en Benito Mussolini, en Adolfo Hitler, en Napoleón Bonaparte, en Aníbal, en Gengis Khan, en todos estos líderes de la historia, en todos los césares romanos que dijeron, adórennos como dioses. Calígula, Nerón, todos los césares romanos ordenaron al mundo que ellos eran dioses. Hitler surge hace 75 años aproximadamente en Alemania y llega a un punto en la cúspide de su gobierno que dice Hitler, yo soy Dios. Y vamos a eliminar a todos los judíos, a los incapacitados, a los gitanos, a todos los homosexuales. Vamos a eliminar a todos los que no son güeros y vamos a crear una super raza, la raza aria, porque somos los escogidos por los dioses para gobernar el mundo. El mismo sueño de los nazis se acaba de desenterrar en el siglo XXI. Y ahora, a través de una organización que se llama, métete a Google y encuéntrala. No te estoy hablando por hablar. Foro Económico Mundial, que se reúnen en Davos, Suiza. Los más grandes industriales trillonarios del mundo, Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, los Clinton, los Obama, etcétera, 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 se reúnen para planear
cómo controlar a los gobernantes de las naciones, para que a través de los gobernantes de las naciones, los gobernantes les digan: mira, fulano de tal, vas a meterle a todas las escuelas de tu país la ideología de género, vas a meterles a los niños de tu país que él puede decir que no es ella y ella puede decir que no es él, que no se metan con ellos. Y en California, la semana pasada, nada más la semana pasada, escúchame, en California, en Estados Unidos, el gobernador acaba de dictaminar que a los 12 años los niños pierden su patria potestad y pasan a ser hijos de papá gobierno. ¿Sabes qué significa esto? Que al cumplir los 12 años tu hijo, a lo mejor está en sexto de primaria o en primero de secundaria, no sé, el gobierno llega con un carro: Pepito, ¿dónde estás? Supimos que acabas de cumplir 12 años, nos vas a acompañar. Y el gobierno se los lleva y los meten a una escuela de ideología de género para que aprendan desde niños cómo masturbarse, cómo tener relaciones sexuales entre ellos o con niñas o dentro de ellos mismos, si no tienen una niña. Y si el papá llega: mi hijo, espérame tantito, tú protestas, viene la policía por ti y van a meter a la cárcel a los papás que se opongan. ¿Cómo pudimos haber llegado a esto? ¿Te imaginas que le hagan eso a tus nietos, a tus hijitos? Donde el gobierno quiera absorberlos. Y ahora nosotros no somos los que los educamos moralmente, ni les damos los principios de ética ni de conducta. Es papá gobierno. ¿Se imaginan al mundo al que hemos llegado? Santos de Dios que están escuchando esto y ustedes por la televisión. Un mundo loco, bola de psicópatas, corrompidos hasta los tuétanos, y no hay no hay voces, no hay personas que se levanten. Aquí en México, gracias a Dios, que hay cientos de padres de familia que están quemando en parques los libros, haciendo protestas. No vamos a enseñarles esto a nuestros hijos. Madres valientes. Y antes de que esto se corrompa más, salvemos la familia. Y que ahora, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? Esa, vamos nosotros a educar a nuestros hijos. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes. En Apocalipsis 11:7, que es nuestro texto de toda esta serie, o en la que se basa la serie, está hablando de los dos testigos, que uno de ellos con seguridad es Elías, porque Dios va a levantar en la segunda, última parte de la tribulación, la gran tribulación, cuando el anticristo entre al templo judío a la mitad de la semana 70, coloque la abominación desoladora en el lugar santísimo de los judíos y comienza la persecución del anticristo, sangrienta, cruel contra cristianos y contra judíos. Va a levantar Dios a dos testigos. Uno es Elías. ¿Cómo lo sabemos? Porque el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, termina en el capítulo 4 con estas palabras: antes que venga el día del Señor, Elías regresará. ¿Por qué? Porque Elías no murió, ¿se acuerdan? En el primer libro de los Reyes, vino una carroza de fuego y se llevó a Elías al cielo. Es el único hombre en el Antiguo Testamento, y Enoc, capítulo 5 de Génesis, son los dos únicos hombres en todo el Antiguo Testamento que se fueron al cielo sin haber muerto. Dios los sacó en vida y se los llevó al cielo, fueron transformados sus cuerpos, como vamos a ser transformados en el rapto de la iglesia, muchos de nosotros.
El otro testigo se debate si va a ser entre Enoc, porque tampoco murió, o Moisés. No lo sabemos, no podemos especular, pero en fin, estos dos testigos va a levantar Dios, porque nunca se ha dejado Dios sin testimonio. En todas las épocas más oscuras de la humanidad siempre ha habido voces de valientes, de Moisés, de Josué, de José, etcétera, etcétera, que hablen al mundo, que se enfrenten al mundo, que se opongan, que sean conciencia de los gobiernos, para que digamos, esto es pecado, no puedo yo seguir con esto, que seamos hombres y mujeres de testimonio. Estos dos testigos van a ser muertos finalmente por el anticristo. Y dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, y será al final casi de la tribulación. O sea, aquí ya está a punto de sonar la séptima trompeta, que es la que culminará los juicios de Dios con las copas del Apocalipsis. Cuando no haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Muy bien, ¿quién es la bestia? Esta es la pregunta que toda esta serie que estoy compartiendo es el meollo del asunto. ¿Quién es esta bestia? Porque esta bestia no es el anticristo. No puede ser el anticristo. Rápidamente, vean las antiguas conferencias. El abismo es el lugar de los demonios y tienen un ángel que se llama Abadón o el destructor como jefe. El abismo va a ser abierto en el quinto trompeta, Apocalipsis 9, y van a salir todos los demonios que están ahorita encerrados en el abismo, todos los millones de demonios van a salir y van a estar sobre el mundo entero atormentando a la humanidad. Gracias a Dios que tú y yo ya no vamos a estar aquí. El infierno es de los espíritus humanos y el Tartarus es el de los ángeles caídos. Si esta bestia sube del abismo, no puede ser un ser humano que haya muerto, que resucite y que viva y que se vuelva a morir, porque no hay reencarnación. Pero los ángeles sí han pasado a ser encerrados, no se les llama muerte a ellos, porque ya fueron creados eternos, y ahí están los que se rebelaron en el Antiguo Testamento, encerrados en el abismo o en el Tartarus. En el abismo los demonios, los ángeles en el Tartarus. Entonces, esta bestia no puede ser el anticristo. El anticristo es una persona humana, como tú y como yo, común y corriente. Van a ser tal vez de una mezcla de Satanás violando a una prostituta, no sabemos cómo va a ser el nacimiento del anticristo, pero tiene que ser un ser humano, porque en el capítulo 20 de Apocalipsis va a ser arrojado al lago de fuego. Y al lago de fuego no arrojas una computadora. Han dicho que el anticristo es una computadora, que es un imperio. Entonces tiene que ser un ser humano si va a ser condenado por Dios al lago de fuego, donde estará Satanás y el falso profeta. Entonces, el abismo es el lugar de los ángeles caídos, algunos, y los demonios. La bestia va a ser un principado, pero antes de adelantarme, Apocalipsis 17. Dejemos que la Biblia nos explique esto de la bestia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era. La bestia que has visto era. No es y está para subir del abismo. Cuando se escribió el Apocalipsis hace 2000 años, reinaba el quinto imperio, el imperio romano. Fue Babilonia, Medo-Persia,
Asiria, Egipto, Babilonia, los medos persas, los griegos y Roma. Era el sexto imperio de la historia hace 2000 años. Y cuando Juan el apóstol está escribiendo el Apocalipsis, el Espíritu Santo le está diciendo: esta bestia que tú estás viendo ahorita no existe ahorita. Era antes en algún imperio, fue la que guió tal vez a Alejandro el Magno, a Nabucodonosor, ¿verdad? O al faraón de Egipto, pero esta bestia existía antes del Imperio Romano y no es. Ahí lo aclara. En tiempos de Juan, esta bestia no estaba en el mundo. ¿Dónde estaba? En el abismo. No existía más que en el abismo, pero va a ser. O sea, va a salir, y leímos en Apocalipsis 11:7, pero va a salir cuando el anticristo nazca y se apodere de su personalidad. ¿Me van siguiendo? Entonces el anticristo va a ser una persona humana y va a entrar dentro de él un ángel caído, un principado de Satanás dentro del anticristo que se le llama la bestia. Y este principado, esta entidad espiritual dentro del anticristo es como un guante. Tienes la mano y le metes el guante, ¿verdad? Y el guante se mueve, pero no es el guante, es quien está debajo del guante. Cuando los reyes, los césares, Hitler, Mussolini, etcétera, etcétera, dijeron que eran dioses, ellos eran simplemente títeres de alguien que estaba dentro de ellos, influenciándolos, manipulándolos, aparentando que eran lo que no eran. Porque la Biblia nos muestra claramente que estas entidades espirituales, tanto demonios como ángeles caídos, tienen influencia sobre nosotros. Los demonios son los que hacen el trabajo sucio y se meten en los seres humanos. Los principados, a los líderes nada más, a los presidentes, a los césares, a los reyes, a los primeros ministros, porque el propósito es influenciar a través de un líder de una nación, pues a toda la nación. Porque cuando un presidente, un rey, un césar, un faraón lo erigen como jefe absoluto, él es la absoluta autoridad. Y lo que el poder que un demonio o un ángel caído le influya es el que va a manifestar en las leyes que dicten estos gobiernos. Bueno, hasta este momento vamos a ver en Juan capítulo 12 de qué forma el Señor Jesucristo reconoció que en el mundo hay una influencia operando satánicamente desde hace 6000 años. Dice Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es Jesús hablando, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De quién estaba hablando Jesús? ¿De quién estaba? El príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 14, versículo 30. Jesús vuelve a hablar. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Lucas capítulo 17, en el Nuevo Testamento, bueno, no es el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos, en los Evangelios. Lucas 17, versículo 14. Perdón, Mateo 17, versículo 14. Vean esta historia. Cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él, o sea, delante de Jesús.
diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús, ¿a quién? Al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí tenemos el caso de un espíritu que la Biblia le llama demonios. Y en los 3 años y meses que Cristo vivió en este mundo, el tiempo de su ministerio, la mayor parte se la pasó sacándole estos espíritus a las personas, que ahora los psicólogos, los psiquiatras, antropólogos les llaman esquizofrénicos, paranoicos, psicópatas, sociópatas, etcétera, etcétera. Califican las conductas anormales de los seres humanos y los clasifican como enfermos mentales. Y a este lo podían clasificar en este tiempo, ¿verdad?, como una persona que le dan como epiléptico. Mira, este muchacho, ¿verdad?, se avienta en el fuego y muchas veces en el agua. El espíritu que estaba dentro de este muchacho, ¿qué quería hacer con este muchacho? Que se suicidara, que se quitara la vida. Porque ese es el propósito de estos espíritus que entran a seres humanos: producirte ideas de suicidio, arrinconarte en tu mente y decirte: tú nunca te vas a casar ya, te vas a quedar para vestir santos, a ti nadie te quiere, todo el mundo está contra ti, que se llama paranoia, todo el mundo me observa, todo el mundo producen rencor, amargura, ideas de crimen, mata, odia, no perdones. Y esta situación del alma dentro del ser humano le abre las puertas a estos espíritus inmundos. Y la puerta más fácil para que un demonio entre a tu vida son 2. 1, la pornografía. Es la puerta más grande para que le abras la puerta a un espíritu que entre a tu vida a atormentarte. De ahí viene la pedofilia. Ya personas en la pornografía que ven y ven y ven y cada vez más experiencias, y ya con la esposa, después acaban con las mujeres como Alejandro el Magno, ¿verdad? Tantas mujeres que tuvo, y pues ahora con los hombres, y pues ya también de los hombres, ahora con los niños. Y de los niños saltan a las bestias, a los animales. Se llama bestialismo, que la Biblia condena en Levítico 18 y Levítico capítulo 20. Hay de la mujer que se pone delante de una bestia para ayuntarse con ella. Maten a la mujer y al animal. Mata al homosexual y a la persona con la que tuvo relaciones con él. ¿Por qué? Porque infectan. Hay radiactividad. El pecado nos vuelve radiactivos. Cuando yo me comienzo a corromper internamente, moralmente, ¿qué equivocación creer que yo soy el que me estoy haciendo daño? No es cierto, no es cierto. Una persona en estas condiciones le hace daño al hijo, al amigo que tienes, a la amiga que tienes, a tu compadre, a tu círculo, en tu trabajo. Contagiamos. Por eso entendemos que dijo Dios: mátenlos. ¿Qué Dios tan misericordioso? No, todo lo contrario. Si no los sacan del campamento, contaminan a los demás muchachitos, contaminan a los demás niños, contaminan a los demás matrimonios, y más vale que uno muera a que mueran 100 personas. Tenemos que entender la sabiduría de Dios. Vemos otro ejemplo, Lucas 13. ¿Cómo operan estos espíritus? Tenemos ya que despertar a los cristianos y darnos cuenta que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores, potestades, principados, huestes espirituales de la maldad.
Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga, no en el Partido Comunista, dice, ¿verdad? Ni en un antro, ni en un burdel, ni en una disco. ¿En dónde estaba Jesús? En un lugar religioso, en la sinagoga. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba así. Una mujer, 18 años, caminando así, con su joroba, la pobrecita, encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Vemos nosotros que estos espíritus tienen acceso a nuestros músculos, a las neuronas de nuestro cerebro, que son millones de neuronas. En el cerebro tenemos circuitos eléctricos conectados, se llaman neuronas, y estos demonios, estas entidades espirituales, ¿verdad? Como microbios, tienen la capacidad de entrar y desconectarte una neurona de otra neurona y producirte locura, neurastenia, múltiples desórdenes de la personalidad, psicopatías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la esquizofrenia. ¿Qué significa esquizofrenia en el griego? Esquizofrenos, mente dividida. ¿Quién es una persona que tiene esquizofrenia? De acuerdo a los psicólogos, don Pancho Tenorio, porque en la mañana don Pancho, good morning a todos en su casa. Ahorita quítame este chamaco, no quiero llegar. Es la máscara que don Pancho tiene en su casa. Al llegar a la oficina, don Pancho es otra persona. Tiene otra personalidad. Hola, ¿cómo están mis amigos? Ja, ja, ja. Sí, jiji, ¿verdad? Y las mujeres, y el alcohol, etcétera, etcétera. Y cuando llega don Pancho a la iglesia el domingo, alabaré, alabaré. Don Pancho es uno en su casa, es otro en su oficina y es otro en la iglesia. Don Pancho tiene 3 máscaras, que la psicología le llama múltiples desórdenes de la personalidad. Una persona que no es de una sola pieza, que no eres en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en la iglesia, lo mismo, tienes una mente esquizofrénica, tienes espíritus operando en tu vida. No necesariamente los espíritus demoníacos vuelven a la persona loca como el gadareno. No, hay espíritus religiosos. Eres una persona que eres diferente de acuerdo con la persona que tú tratas. Muchos les dicen hipócritas. La palabra hipócrita significa en el griego máscara, porque es los actores en el teatro antiguamente salían al teatro y representaban a Napoleón o a Benito Juárez. Yo no soy Benito Juárez, estoy representando, me tengo que poner la máscara, aprenderme la personalidad de Benito Juárez para representar en el teatro a Benito Juárez. Ahí viene la palabra hipócrita, que significa actor. Actor. Entonces, ¿cuántos de ustedes son actores falsos que no son como son con los mismos amigos? Ni con la esposa, ni con los hijos, ni con los compadres, ni en la política. Se ponen la máscara que les conviene ponerse para ser aceptados por la sociedad. Y ahí es cuando encontramos que hay una operación demoníaca en millones de seres humanos, sin que ellos lo sepan. Y la única forma de ser libre de esto es arrepintiéndote de tu vida, de tus pecados, pidiéndole perdón a tu esposa, a tus hijos, a Dios en primer lugar, volviéndote a la cruz con todo tu corazón y pidiéndole a Dios que te haga una persona de una sola pieza. Se llama una impersonalidad integrada. ¿Qué significa desintegrado? Que desintegras completamente tu personalidad.
Una vez eres una cosa, con otros eres otra cosa, en la iglesia es otra cosa, estás desintegrado. Una persona íntegra es una persona que es igual aquí, es igual aquí y es igual aquí. Y cuando estudiamos todo esto en la Biblia, nos damos cuenta que estamos en un mundo muy peligroso, donde esto va a empeorar. El engaño será mucho, mucho, mucho más grande. Las mentiras que oigamos ahorita, que viene otra pandemia, que el mes que entra, que por aquí, por allá. Estamos en un mundo donde nos están bombardeando para debilitar nuestras mentes. ¿Cuál es la forma de debilitar más rápido la mente humana? A través del miedo. El miedo es una emoción que te paraliza, que te impide actuar. Por ejemplo, para ilustrarlo, ya casi termino, en la noche, estamos a la 1 de la mañana ahí, calientitos, y de repente oyes, como que se abre la puerta. ¿Y qué haces? Te quedas así, ¿verdad? ¿Qué hago? Y se abre más grande la puerta. Y en ese momento te entra una emoción tan grande que te impide ni siquiera pararte de la cama. Y de una forma más loca te tapas la cabeza con la cojín. Y cuando te lo quitas, pues ahí está el ladrón o el asaltante, ¿verdad? El miedo paraliza, nos impide actuar. Nos impide razonar lógica y coherentemente. Yo hace muchos años en Acapulco, cuando éramos jóvenes, en la playa de la Condesa venían unas olas, y esa es la única playa en Acapulco que tiene como un bajío así abajo, y donde entras y no sabes nadar y viene la ola y te revuelca, no hay donde, te das 2 o 3 vueltas, se te mete el agua a los pulmones y te mueres ahogado. Y me acuerdo que gracias a Dios nos enseñaban a nadar porque yo crecí en Acapulco, en el mar, y venía una olota grandísima, estábamos en pie de la cuesta, y cuando la vi, así volteé, cuando veo la ola, ya la tenía aquí enfrente de mí y me quedé paralizado. Me asustó no supe qué hacer, pues me alcanzó la ola. Me dio una revolcada, yo sabía ya cómo salir, me enseñaron cómo salir de las olas, darme 2 vueltas, nada de respirar y pude salir sin poder ahogarme. Pero el miedo paraliza, nos impide actuar. Somos un mundo completamente engañado. Los nazis engañaron a 85 millones de personas, acabó la Segunda Guerra Mundial y engañaron a químicos, maestros, licenciados, abogados, filósofos, no indígenas ni a personas incultas. 85 millones de alemanes profesionistas fueron engañados. Nosotros fuimos engañados más de 100 años con la teoría de la evolución. Y le enseñaban los científicos, los maestros universitarios, los politólogos, los filólogos, venimos de los animales sin tener ninguna prueba científica. Y la creímos, sí es cierto, soy un animal, vengo de una amiba. Nada tiene sentido, nadie tiene propósito para vivir. Entonces, come y bebe como los animales. Y es el pensamiento que actualmente domina la humanidad. Vamos a crear una nueva superraza de seres porque somos dioses. La tecnología y la genética nos han encumbrado para cambiar el mundo sin Dios. Sin sus leyes, no necesitamos los mandamientos de Dios, ni la guía de Dios, no te necesitamos. Cristo no existió, la Biblia es un mito, la familia no existe. Comencemos por la destrucción del matrimonio y de los niños. ¿Lo disiernes? ¿Ya se te abrieron un poquito el entendimiento en esta mañana? ¿En dónde estamos? Para que no seas ya como un conejillo de indias y comiences a acercarte a Dios con todo tu corazón. Como en esta mañana lo puedes hacer. Inclina tu rostro y dile estas palabras. Padre Santo que estás en el cielo, perdóname. Perdóname por haber creído tantas mentiras, por no haberte escuchado a tiempo y porque en esta mañana ya no quiero ser igual.
quiero volverme a ti con todo mi corazón. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo pagó por mí, derramando su vida, su sangre preciosa, para limpiarme de todas mis maldades que he hecho desde que nací. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos, que tú lo levantaste de la muerte para garantizarme ahora que si yo muero hoy o el día de mañana, moriré en paz. Porque ahora sé que me esperas después de abrir mis ojos y verte a ti y a los ángeles que vienes a llevarme a la casa preparada para todos los que te siguen. Te pido, Jesús, que en este instante entres a mi vida. Te recibo en mi corazón. Cámbiame, Señor. Heme aquí, ten misericordia de mí. Cambia mi manera de pensar, mis pensamientos, mi corazón. Dame ese poder que no tengo y que solo viene del Espíritu Santo. Para la corta vida que me queda, vivirla para ti, en espíritu y en verdad. Vivir con pasión por la verdad. Vivir encendido como un fuego dentro de mi corazón, para dar testimonio de tu grandísimo amor en la cruz, donde siendo pecadores, Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Te doy gracias, Señor, por tan grande perdón, en el nombre de Jesús. Amén. Que sintonizan estas conferencias, este ciclo de conferencias, esta serie que se titula La bestia que sube del abismo. Les recomiendo, por favor, que vean las anteriores, las encuentran en YouTube, porque es una serie bastante profunda del mundo espiritual y sobre todas las cosas que nos van a quitar muchísimas especulaciones acerca del futuro dictador mundial o del famoso anticristo. ¿Quién es realmente el anticristo? Si es una computadora, es un imperio, es un ser humano, es un híbrido, va a ser transgénero, o qué cosa es el anticristo. Ha habido tantas cosas a la luz de toda la tecnología que está desarrollándose a nuestro alrededor. Y Dios me puso en mi corazón esta serie para que pudiéramos profundizar, porque las cosas que encontramos profundas de la Biblia las podemos comenzar a entender. Porque a la luz de la tecnología, pues el transhumanismo, ¿cómo podía tener un paralelo en la Biblia? La inteligencia artificial, la robotización y todas estas cosas, que la genética, el descubrimiento del genoma humano, todo esto ya lo vemos a la luz de la Biblia y como que cobramos otra visión, nos adelantamos completamente al mundo, porque la Biblia es la historia contada por adelantado. Así que cuando vemos nosotros que hacia adelante la Biblia, tal como van pasando ahorita los eventos, sucediendo los eventos, están compaginados con la Biblia, vamos con tranquilidad y vamos con seguridad en la Biblia. Ya no tenemos miedo de lo que pueda venir, que si viene otro COVID, que si viene otra pandemia por aquí por allá. Ya sabemos que es una bola de mentirosos todos alrededor,
y que lo que nos conviene solamente es caminar de la mano con Jesús. Es muy importante esto porque la Biblia nos demuestra precisamente los eventos que están aconteciendo actualmente, y yo creo que no ha habido ninguna otra época desde que se inició la iglesia en Pentecostés hasta nuestros días donde tengamos la mayor oscuridad que ha habido en el mundo en nuestra época y al mismo tiempo las oportunidades, porque para esta hora nacimos. Tenemos la oportunidad de dar respuestas al mundo porque el mundo está desesperado, política, filosófica, religiosa, económicamente. Y cuando tenemos la Biblia y podemos abrirla, ahora ya en Colombia tuvimos invitados muy especiales, hubo gente del gobierno, empresarios, politólogos de radiofusoras, etcétera, etcétera, y todos, ¿verdad?, pues preguntando, ¿qué es esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y explíquenos que lo de los ángeles y los ovnis, y por qué están apareciendo, y que los extraterrestres, y nadie de ellos tenía respuestas, porque no las hay, más que en las Sagradas Escrituras. Ahora en su Biblia en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, un capítulo que describe la vida de los dos últimos testigos de la última parte de la semana 70 de Daniel, o de los últimos 3 años y medio de la tribulación. En la primera parte de la tribulación vamos a tener a los 144,000 judíos. ¿Por qué judíos? Porque ellos van a terminar lo que la iglesia dejó inconcluso. Dice en Mateo 24, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ahora, el fin de la iglesia termina con el rapto de la iglesia. Cuando desaparezcamos millones de personas del mundo, ahí terminó la entidad llamada iglesia o llamada el cuerpo de Jesucristo. De ahí en adelante, cuando desaparezcamos, Dios regresa con Israel. Porque desde que hizo el pacto abrámico, con Abraham desde luego, un pacto incondicional, las promesas de la tierra a Abraham no serán cumplidas hasta el tiempo del milenio. Así que Dios tiene algo pendiente con la nación de Israel. Lo mismo lo explica Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos dedicados a que Dios no ha terminado con Israel. Entonces salimos nosotros, y cuando venga el arrebatamiento, la iglesia va a terminar en la apostasía. No hay tal cosa que la iglesia va a conquistar el mundo y cuando conquistemos el mundo va a regresar Jesucristo. Ni en la Biblia del Mormón se encuentra eso. Pero es una teología aberrante, es una teología que se enseña en muchos lados. Y el final de la iglesia es la apostasía. En otras palabras, nosotros no vamos a cumplir Mateo 24. Entonces Dios va a tener que volverse a 144,000 judíos, Apocalipsis 7, levantar étnicamente a 12,000 de cada tribu, solo Dios sabe de qué tribu van a ser, y los 144,000 van a terminar la tarea inconclusa que dejamos nosotros. Y una vez que los 144,000 desaparezcan en los últimos 7 años de la tribulación, Dios levanta al final, porque Dios nunca se ha dejado sin testigos, a 2 hombres. Uno de ellos, no hay duda alguna que será Elías. Porque el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice claramente que antes que venga el día del Señor, vendrá Elías a volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y estos 2 testigos van a ser muertos también por el anticristo. Y entonces viene la 7ª trompeta, Apocalipsis 11 al final, y a continuación, algunos meses tal vez, viene Jesucristo
antes de que nos autodestruyamos con una tercera guerra mundial. Dice Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí es importante recordarnos lo siguiente. Al anticristo se le llama en el libro del Apocalipsis claramente la bestia. Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Apocalipsis 17. Sin embargo, el anticristo no es la bestia. Atención. Simplemente podemos deducirlo porque vemos que aquí hay una entidad espiritual que sale del abismo, y en el abismo habitan los demonios y algunos ángeles caídos. Cuando un ser humano muere, por más malo que sea, no se va al abismo. El abismo es la prisión de los demonios. La prisión de las almas humanas cuando mueren sin Cristo es el infierno. Y la palabra infierno es completamente diferente a abis. La palabra infierno es gena en el griego. Ya etimológicamente son dos palabras diferentes. Y en el infierno solamente hay almas humanas esperando el juicio final, Apocalipsis 20 del 11 al 15 del gran trono blanco. Y hay otra tercera prisión, y todas se encuentran en el centro de la tierra. Hay otra prisión llamada el Abadón, que es el lugar, o el Tartarus, que en 2 de Pedro capítulo 2 se tradujo infierno incorrectamente. Es Tartarus, donde es la prisión de los ángeles caídos. Entonces hay una prisión para los demonios, para los seres humanos y para los ángeles caídos. Entonces, no puede ser un humano que salga del abismo, porque está establecido a los hombres, Hebreos 9:27, que muramos una sola vez. No hay reencarnación. Y la entidad espiritual que saldrá del abismo ya murió. Se encuentra en el abismo, va a salir otra vez en los tiempos finales, como lo vamos a ver, y va a ser muerto otra vez. Entonces, no puede ser un ser humano porque no hay reencarnación. Y el abismo no es el lugar donde las almas son recluidas, que se fueron anti Dios, al contrario de los demonios. Comparemos esto ahora con Apocalipsis 17 y tenemos ya más claridad. Versículo 8. Aquí esta bestia es retratada arriba de una mujer, arriba de un toro. Aquí esta bestia es retratada con una mujer arriba, aquí está la mujer, esta es la bestia montada sobre un toro o una bestia, y el que la monta, ¿verdad? La bestia es el anticristo y la mujer es la ramera, que va a tener un control, o el sistema religioso temporalmente, sobre el sistema político del anticristo. El anticristo, a los 3 años y medio de la tribulación, se deshace de la mujer, de la ramera. Ahí se encuentra al final del capítulo 17, la quema el sistema político, y el anticristo se levanta a los 3 años y medio como el único Dios. Entra al templo judío y coloca la abominación desoladora que mencionó Daniel en el antiguo libro del Antiguo Testamento. Entonces el versículo 8 de Apocalipsis 17 dice: la bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo. En el tiempo de Juan, hace 2000 años, Juan escribió el Apocalipsis, y cuando Juan vivía, se le revela el Espíritu Santo, la bestia era, o sea, existió antes del Imperio Romano. No es durante el Imperio Romano esta bestia, esta entidad espiritual,
no estaba en el mundo, estaba y seguía en el abismo. Pero dice a continuación, pero vendrá en el futuro. Y vean ahora el versículo 10 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Eso lo vamos a examinar más adelante en otra conferencia, pero ahorita lo importante es darles a ustedes algún cimiento, alguna base. Consigan las conferencias anteriores, esta es la cuarta o la quinta más o menos, en YouTube las pueden encontrar para que puedan ustedes compenetrarse y ver ese estudio tan maravilloso del mundo y la dimensión espiritual que nos rodea y la explicación de la Biblia a tantas cosas que el mundo actualmente todavía no puede comprender. Muy bien, vemos pues a continuación que esta bestia que en tiempos de Juan no existía va a resurgir. Vayamos al libro de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Desde luego que todos ustedes que traen la Biblia y que se van a ir en el rapto, me van a acompañar leyendo este pasaje. Daniel capítulo 10, Daniel tiene una de las visiones y sueños más impresionantes en el Antiguo Testamento, y todos los 12 capítulos del libro de Daniel son de profecía, la mayoría, porque todo lo que ve Daniel, todo es para el tiempo que ahorita tú y yo estamos viviendo. Todas las profecías del libro de Daniel son de carácter futurista, hacia adelante, y ahora las podemos comprender. En el capítulo 10 de Daniel, para darles a ustedes el contexto, Daniel se hinca de rodillas, él está en Babilonia, y le dice a Dios: Señor, acabo de leer Jeremías, que fue antes de Daniel, y Jeremías profetizó que el exilio iba a durar 70 años. Y acabo de leer en Jeremías 25 que ya estos 70 años se van a cumplir, de acuerdo a la cronología que tenía Daniel. Entonces Daniel, como todos los autores del Antiguo Testamento y profetas, estaban esperando el reino de Dios. Todos esperaban el reino prometido a David, prometido a Salomón, prometido a los profetas, a los patriarcas, etcétera, etcétera. Entonces dice Daniel: bueno, ahora que regresen de Jerusalén todos mis hermanos y estemos todos juntos, ¿es el reino de Dios? ¿Ya terminaste tú con Israel? Y entonces Dios manda un ángel, todo esto está en el capítulo 9 y 10, del cielo, y viene el ángel de Dios, que es Gabriel, el mismo ángel que 600 años después se le apareció a la Virgen María. ¿Se acuerdan en Lucas y en Mateo? Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: vas a quedar embarazada, no te asustes, José no tiene nada que ver con este embarazo, porque lo que van a hacer en tu vientre va a ser nombrado el Hijo de Dios. Entonces Gabriel es el ángel mensajero en la Biblia de Dios, el que trae siempre los mensajes más importantes del cielo a la tierra. Y 600 años antes de María y del nacimiento de Cristo se le aparece a Daniel. Y entonces, cuando viene Gabriel, un principado satánico lo manda a Satanás, desde luego Lucifer, para que impida que el ángel aterrice en la tierra y le entregue el mensaje o la revelación a Daniel. Y la Biblia describe que en el espacio, en el cosmos, hay una guerra cósmica entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, o los principados de Satanás, una guerra entre ellos, impidiendo, que duró 3 semanas, tiempo de la tierra, para que aterrizara, dicho de esta manera, el ángel con la respuesta a Daniel. Durante esas 3 semanas vemos a Daniel en oración.
O sea, desde que Daniel se hincó y le dijo, Señor, ya viene el exilio, ya termina el exilio. ¿Cuál es tu plan para Israel en el futuro? Desde que Daniel se pone rodillas, se inicia la guerra en el cielo. Dándonos a entender que cada vez que tú oras, inicias una guerra espiritual. Señor, te pido que mi hijito que se va a Veracruz en el tren, lo guarde, Señor. En ese momento, si había algún plan, alguna estrategia contra tu hijo, tu oración, Padre, protege ahora a mis hijos en la escuela, sobre todo los que van a la primaria con toda la ideología de género que están enseñando, cúbrelos con tu sangre preciosa. En ese momento, los ángeles de Dios se ponen en movimiento. La oración es lo que mueve el mundo espiritual que nos rodea. ¿Qué dice la Biblia? Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Orad sin cesar. En todo tiempo, por todos los santos, por nuestros hijos, por nuestra salud, por nuestros viajes, desde que nos conectamos. La oración es enchufarnos con Dios, despertándonos y comenzar a enviar al cielo, a la dimensión espiritual, nuestras peticiones para que Dios inmediatamente, los millones, billones de ángeles que tiene a su servicio, los ponga en acción a tu favor y a mi favor. 3 semanas duró la guerra espiritual porque Lucifer y los principados satánicos de ninguna manera podían permitir que esa respuesta llegara a Daniel. Y entonces, cuando acaba esta guerra cósmica y llega el ángel, versículo 13, le explica a Daniel lo siguiente. Es el ángel hablándole a Daniel. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y allí quedé con los reyes de Persia. O sea, antes de Daniel estuvo el imperio babilónico. Ahí comenzó Daniel su ministerio, ¿se acuerdan? Con el rey Nabucodonosor. Los medos persas que se unieron, que actualmente es Irán, porque el nombre de Persia fue cambiado a Irán en 1985 del siglo pasado, a la República de Irán. En el 79, después le fue cambiado el nombre a la República Islámica de Irán, que es el nombre actual de Irán. En conclusión, Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia. Entonces, Daniel se encontraba en otro imperio. Ya Nabucodonosor, Babilonia había sido vencidos y le dice el principado, le dice el ángel a Daniel, el príncipe del reino de Persia, o sea, el imperio medo-persa tenía un principado satánico que controlaba ese imperio. El imperio babilónico tuvo un principado satánico, un príncipe de Lucifer que controlaba Babilonia. El principado que vino después de Medo-Persia, Grecia, tuvo un principado que controlaba Alejandro el Magno. Después vino Roma, otro príncipe de Satanás, controlaba. La Biblia nos corre la cortina y nos muestra que todos los imperios, Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, todos los imperios de la historia han sido gobernados detrás de este mundo en la dimensión invisible espiritual por príncipes satánicos. Lo explica Pablo en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, con todos los príncipes que Satanás tiene repartidos. México tiene un principado, Guatemala tiene un principado, Ecuador, Panamá, Italia, Grecia, Roma, Australia, todas las naciones del mundo tienen un principado. Todo el mundo espiritual está súper organizado con rangos. Lucifer el jefe, los principados después, en tercer lugar los gobernadores de las tinieblas, y los demonios son los soldados rasos, las huestes espirituales de maldad de Efesios 6:12. Entonces tenemos que entender que no tenemos lucha
contra el comunismo, o contra esto, contra el otro, contra tu vecino, contra tu tía, contra tu suegra. Nuestra lucha que tengamos aquí abajo tiene un respaldo espiritual. Siempre, 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 siempre. Cualquier persona que tú tengas o consideres como tu enemigo o como tu enemiga, no es tu enemigo él, ni ella tampoco. Hay poderes espirituales operando detrás de esa persona, sin que la persona lo sepa. Entonces, si tú sabes que tienes un enemigo, que alguien te quiere matar o te quiere hacer algún daño, y tú oras, no le dices, Señor, llévate a Panchita ya que se vaya, llévatela contigo. Y tú allá la juzgas, Señor. Tú comienzas a orar por la salvación de Panchita, de tu enemigo. Y el momento en que oramos por nuestros enemigos pasa esto. Señor, te pido por Juan que me quiere esto, me ha perseguido, me quiere quitar el dinero, mis hijos me quieren hacer esto. Cuando oramos y los bendecimos, pasa esto en el mundo espiritual. Va la oración y lo que ellos trataban de hacer contra mí, se les regresa. Se llama sinergia. Dios convierte la maldad en bien. ¿Se acuerdan de José? Génesis 50, sus hermanos lo querían matar, lo vendieron a mercaderes, lo metieron a la cárcel, calumniándolo y mintiendo contra él. Y después de muchos años que José sale de la cárcel y lo hacen gobernador de Egipto, viene una grande hambre en Egipto, sus hermanos enviados por su papá Jacob a pedirle ayuda a él los ve y ellos no lo reconocen a José, no lo reconocen. Me imagino que ya tenía todo los hombres en Egipto se pintaban los ojos, se ponían sombras, ¿verdad? Sin ser gays, y todo normal, pero él sí los reconoce. Y cuando los reconoce, él pudo haber dicho, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me la van a pagar. Ahora sí, ahora yo estoy aquí arriba y ustedes me vienen a pedir sin que ellos se den cuenta. Y entonces pasan muchas cosas y finalmente José se revela a sus hermanos y les dice, soy José. Se quedan todos, Rubén y todos que lo querían matar. ¿Cómo? Pues sí eres José, ¿verdad? ¿Y qué pensaron los hermanos? Nos va a mandar al paredón, a la horca. Y José les contesta, lo que ustedes intentaron contra mí para mal, Dios lo convirtió para bien. El perdón es la actitud bendita y más poderosa que un cristiano tiene contra sus enemigos. El veneno más grande que puede haber en tu alma y lo que más daño te hace a ti antes que a tus enemigos es el odio y el rencor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya en su último suspiro Jesús, en su agonía, exclamó el perdón por sus enemigos. Porque ascuas de fuego, dice Romanos 12, amontonas sobre la persona que te quería hacer mal. En el momento en que tú oras por alguien que quisieras encontrártelo y machucarlo con el carro, o hacerle algún daño, o vengarte lo que te hizo, en ese momento tú te estás envenenando, te estás autodestruyendo, sin que tú te des cuenta, te comienzas a marchitar, porque el odio y el rencor es la antítesis del amor y de la fe, y es el amor el que vence el odio. Ora por tus enemigos y no sabes las bendiciones que vas a tener en tu vida. Entonces, el príncipe, ¿verdad? Miguel, arcángel de Dios, le dice que el principado de Persia se opuso. Versículo 20 y 21. Él me dijo, el mismo ángel Gabriel le dice a Daniel, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel es el arcángel encargado con la consigna, con el trabajo,
con la responsabilidad de defender a Israel. El arcángel Miguel. ¿Por qué Israel? Porque la Biblia dice que desde que Dios llamó a Abraham y escogió a Israel, no porque lo merecieran, sino para poner su proyecto y su plan y que Israel lo repartiera a los hombres, a la humanidad, desde que a Satanás lo tuvo del Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia encontramos que todos los imperios han tratado de destruir a Israel. Es lógico que necesitaran a un arcángel para que los defendiera. ¿Y qué pasa en 1948 cuando llega Israel a su tierra? Al otro día se levantaron 5 naciones árabes contra ellos y perdieron. 1956 otra guerra contra ellos y perdieron. 1965 la famosa guerra de los 6 días, junio del 1 al 7 de junio, que fue una de las victorias milagrosas de la historia de la milicia, perdieron. 1973 la guerra de Yom Kippur, volvieron a perder otra vez. ¿Por qué ese intento y ese odio contra esta nación? México ni a la guerra ha ido. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial México mandó a la Segunda Guerra Mundial al batallón 201. Pero nunca nos hemos encontrado más que la Revolución Mexicana, desde luego, ¿verdad? Y algunas cosas por ahí, el tiempo de los zapatistas, ¿se acuerdan? No se puede comparar, ¿verdad? Ni de chiste. Pero estamos viendo claramente cómo una nación, a través de toda la historia, ha sido el centro, el blanco del odio hasta este momento. Y ahorita Israel está rodeado completamente de todos sus enemigos. Y quieren acabar con Benjamín Netanyahu, y lo quieren sacar de primer ministro, ¿verdad? Y está Hezbollah, el grupo terrorista en el Líbano, sostenido por Irán. Están los de Hamas en la franja de Gaza. Queremos otro estado dentro de Israel, con la capital de Jerusalén, etcétera, etcétera. Y no se conforman con decirles, bueno, vivan dentro de nuestro territorio, pero no les damos Jerusalén, porque Jerusalén, desde antes que ustedes, ha sido siempre de los patriarcas del pueblo judío. Pero todo esto cobra conciencia para ustedes, para que se den cuenta cómo está la guerra espiritual y por qué pasa lo que pasa en el mundo. Vemos ahora a continuación también en el capítulo 12 de Daniel, que cuando ya Daniel se va a morir, es la última visión que Dios le da a Daniel. Todo esto nos sirve para entender el abismo, los principados satánicos y quién es realmente la persona del anticristo. Daniel 12, versículo 5. Ya Daniel está a punto de morir. Y yo, Daniel, miré, y otros 2 que estaban en pie, o sea, está hablando de ángeles. El uno a este lado del río y el otro al lado del río. Pon en tu Biblia río Tigris. No es el río Bravo. Para que sepamos claramente la geografía de la Biblia también. Ahí estaba en el río Tigris, que es la división de todo el Medio Oriente o de la Mesopotamia. Y entonces dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. A ver, ¿este es el río? Daniel ve un ángel aquí en la orilla y otro ángel aquí. Pero en medio del río, uno estaba parado. ¿Se acuerdan cuando Cristo caminó sobre las aguas? El mar de Galilea. Los ángeles tienen la misma condición espiritual que las entidades espirituales. No son las leyes cósmicas de la ley de la gravedad, la gravitación, no operan en el mundo espiritual. Todos los ángeles se pueden parar sobre el agua como lo hizo Cristo. Entonces había uno en medio parado sobre el agua. Muy importante, ¿quién es este ángel? Y al que estaba en el agua en medio, Daniel le dice, versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, vean esto, y su siniestra. Esto es interesante porque nunca en el Antiguo Testamento se levantaban las 2 manos. Siempre los que juraban, juraban así, como actualmente. ¿Jura usted sobre la Biblia decir la verdad y no la verdad? Juro. ¿Jura usted como presidente de Estados Unidos? Lo juro. Y en muchos tribunales es con una mano, ¿verdad? Pero esta entidad espiritual levanta las 2 manos.
Y va a ser un juramento tremendo. Alzó sus dos manos, en otras palabras, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El ángel del medio era Jesús. La palabra ángel, recuerden que significa malak, apúntalo con K al final, malak, que significa enviado o mensajero. Solo Jesús podía levantar las dos manos y jurar por Dios. Nadie lo podía hacer antes que él. Y lo que el ángel está jurando, le está contestando a Daniel la pregunta que había hecho. Oye, ¿cuánto más va a durar la persecución contra Israel? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar esta guerra del mundo contra nosotros? Y le contesta Jesús, ¿verdad? Diciéndole, va a ser por tiempo, tiempos y la mitad del tiempo, que en el hebreo es 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión, cuando se acabe la persecución del pueblo santo, que son los judíos, todo será cumplido. ¿Cuándo va a terminar la persecución con los judíos? Vamos al Apocalipsis y encontramos quién va a ser el último que lo va a perseguir. El anticristo. Viene con un odio jarocho contra el pueblo judío y contra los cristianos también. Y le dice el ángel, van a pasar entonces 600 años, llegó Jesucristo y hay 2000 años de Cristo en nuestros días, y hasta que se termina la persecución a los judíos, todo esto terminará. Porque cuando Cristo descienda del cielo con nosotros, después que hayamos estado con Él en el cielo durante la tribulación, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, bajamos de las bodas con Cristo a establecer su reino, y ahí se termina finalmente la persecución del pueblo de Israel. Israel entra al milenio con la iglesia para disfrutar 1000 años de vacaciones. ¿Están aprendiendo algo? Muy bien. Es muy claro entonces que el abismo no es el lugar para los espíritus humanos que han muerto, sino que es una prisión para los demonios y para algunos principados satánicos. Vean, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 9, esta verdad. Aquí se describe la quinta trompeta, Apocalipsis 9. Y en la quinta trompeta, esta prisión llamada el abismo va a ser abierto. Les van a abrir la prisión a los millones de demonios que están ahí encerrados para que se vengan sobre el mundo con el propósito de atormentar. Porque ese es el objetivo y el blanco principal de Lucifer para tu vida y para mi vida. Lucifer tiene como blanco tu mente y mi mente. Aquí es el campo de batalla. Aquí se libran todas las batallas que yo vaya a pelear, las libro aquí. No es con el cuerpo físico, como en el Antiguo Testamento, con espada y con caballo y con ejército. Ahora todo se lucha aquí en la mente. Y como aquí es el campo de batalla, yo tengo que tener blindada mi mente. Blindada mi mente. Y la única cosa y el único blindaje que hay es la palabra de Dios. Día y noche meditarás y guardarás y estudiarás este libro de la ley. Le dice Dios a Josué, porque entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesucristo. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana y leo la Biblia y memorizo uno o dos versículos, al mediodía uno o dos versículos, en la noche uno o dos versículos, o sea, 2 chochos en la mañana,
2 chochos en la tarde, 2 chochos en la noche. Como si un doctor me estuviera dictando una prescripción médica. Y el que me la da es el médico de médicos, Dios. Y si me encuentra Dios abatido, ¿y por qué caí en la sequía? ¿Y por qué me siento así? Pues porque no te tomas la medicina. No me has obedecido, no crees realmente que esa es la medicina. Pero cuando hago esto y comienzo a blindar mi mente, voy a impedir que los demonios vengan con pensamientos de suicidio, de derrota, de desánimo, de desesperanza. Y, ay, ya nadie me quiere, ay, y el otro, ay, me quedé solito. Y si se muere mi esposo, y si el peso cae, y si el petróleo cae, ay, y comienzas, y sin que te des cuenta, marchito, y ya estás así chiquitita, ya no tienes ganas ni de leer la Biblia, ni de orar, ni de hablarle a nadie de Cristo. ¿Qué es lo que te pasó? Ay, pues yo creí que el cristianismo funcionaba. Claro que funciona obedeciéndolo. ¿Por qué te estás marchitando? ¿Por qué? Porque el ataque es a la mente. Y todos los pensamientos, ¿por qué la psicología clasifica los problemas mentales como paranoia, psicosis, sociopatía, psicopatía, neurastenia, esquizofrenia? Le ponen nombres que inventaron y detrás de todos esos nombres son actitudes anormales de un ser humano que su conducta ha sido influida ¿por quién? ¿Por qué comienzas a oír voces? ¿Por qué comienzas a tener visiones que no son de Dios? ¿Por qué comienzas a sentir en la noche que tienes relaciones sexuales con un espíritu, sucubus, incubus, que son espíritus sexuales, que son reales? ¿Por qué tienes intenciones y pensamientos de matar a tu papá o a tu hermano, o de robar, o de quitarte la vida? Ok, ya no me voy a casar nunca, ya no voy, pues, me van a decir Gutierritos. Y comienzas a vivir con un panorama enfrente negro, y que es un suicida, es una persona que no ve ninguna ventana abierta y lo único que le queda es escaparse de este mundo, porque su mente se oscureció a tal grado que él no ve ya ninguna solución. Me quito la vida. ¿Y de dónde vino todo esto? De Satanás y sus demonios. Qué privilegiados somos de poder conocer el mundo espiritual. Quinta trompeta, capítulo 9, tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Esto no es una estrella literal, desde luego, ¿verdad? Una estrella cae y acaba con todo el sistema de la Vía Láctea. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí deducimos que es un ángel a quien Dios le da la llave. O sea, esta prisión tiene candado en el mundo espiritual. Por eso no pueden salir los demonios. Y nadie la puede abrir más que Dios. Entonces Dios comisiona a un ángel. Aquí está la llave. Ábrele la puerta. Y vean ustedes lo que sale. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, con poder como tienen los alacranes o los escorpiones. Y se les mandó que no dañaran la ecología, o sea, ni a la hierba, ni a ninguna cosa verde, ni árboles, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son estos? Los 144,000 judíos. Y les fue dado no que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. El propósito de los demonios es atormentarte. Varón, mujer que me escuchas. Lo contrario a vivir una vida de tormento, angustiado. ¿Qué voy a comer? Ya no nadie me va a hacer caso. No voy a encontrar trabajo. No, odio a mi tía, odio a mi papá que me violó, odio a mi mamá que fue prostituta, odio a esto, odio a ese pastor que me hizo esto, odio a que todos esos pensamientos que están haciendo atormentándote. ¿Qué es tormento? Son preocupaciones excesivas y pensamientos que te quitan la paz.
¿Qué antídoto nos dejó Jesús? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ahora concluye la clínica Rochester y el Hospital Hopkins en Inglaterra, 2 instituciones clínicas de lo más famosas en el mundo, concluyen hace 3 o 4 años que el principal común denominador que causa el mayor número de enfermedades mentales y físicas en los seres humanos no es el cáncer, es el estrés. ¿Qué es estrés? Tormento. Y no puede decir, ay hermano, ore por mí, ay no, y se fue mi hijo. Siéntese bien, doña Chole, y póngase a orar. Vea el mundo alrededor, vas al periférico y te recuerdan a la mamá y te recuerdan a la abuelita y te recuerdan a tu tía, etcétera, etcétera. Y por todos la gente está, te echas para estacionamiento. ¿Qué no se fijó usted? La gente está atormentada. ¿Ya se dieron cuenta? Por todos lados, donde tú vayas a un restaurante, lo que quiera, todos te echan bronca, todos te dicen groserías, todos están así porque están atormentados, no tienen paz. ¿Por qué no tienen paz? Porque su mente está abierta a los demonios, a la influencia espiritual de la dimensión que nos rodea. Jesús dijo que en un cristiano el secreto para mantener la salud mental es la paz. Tú sigue con ese estrés, vas a acabar en el psiquiátrico. Y cuando llegues al psiquiátrico, espérate lo que te va a pasar. Vas todavía mucho peor, porque no hay ningún hospital psiquiátrico que pueda sanar, escúchame con mucha atención, ninguna enfermedad mental. Los tratan y los prescriben y los diagnostizan para terapias con pastillas tranquilizantes. Y el 98% de todos los pacientes de todos los hospitales psiquiátricos del mundo están enchochados. Es la única manera, Equanil, Valium, Prozac, porque el ser humano no es capaz de sanar la mente. Y ahí está el más grande ejemplo de todo. Señores médicos que nos acompañan, es la sangre de la cruz del Calvario. Y el versículo que nos atañe, dice el versículo 11 del capítulo 9 de Apocalipsis, y tienen por rey, o sea, todos estos demonios tienen un rey, y su rey no es un demonio, es un principado, es un ángel caído, el jefe de los demonios. Tienen un rey sobre ellos, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apúntale, significa el destructor, el atormentador. Jesús dijo en Juan 10, el diablo vino para matar, robar y destruir. Y el principal objetivo y el blanco de Satanás es tu mente, mi mente. Una vez que él controla tu mente, acaba con todo. Y hace algunos años la medicina descubre las famosas enfermedades psicosomáticas, psicomente, soma cuerpo. Descubren los grandes médicos ahora que el estrés, la preocupación, la ansiedad aquí que afecta el sistema cardiovascular, cardiopulmonar, gastrointestinal, el páncreas, los riñones, el hígado, la sangre, la circulación de la sangre, la condición de tu mente determina tu salud. La artritis, tantas enfermedades que sobrevienen al ser humano por la condición mental, sin darse cuenta que aquí se encuentra la causa principal por lo cual tu cuerpo está enfermo. Es imposible que una persona estresada tenga salud cardíaca. Vas a caer muerto el corazón en cualquier momento. Vas a enfermarte del hígado, tu riñón. Todo altera la mente, pues la cabeza controla todo el cuerpo.
Entonces, que Jesús tenía razón hace 2000 años. Les doy la medicina, la paz. Y dice en primera de Tesalonicense: sean conocidas todas tus peticiones todos los días. Ven, Señor, mi hija, mi trabajo. Escápate de cualquier preocupación que ya no te deje dormir. Híncate. Híncate. Cualquier petición que me hagas, dice el Señor, en ese momento, cuando yo te vea, doña Chole, hincada, Carlitos, cuando te vea hincado, ¿sabes qué me dice ver a un hijo mío y a una hija mía hincada que tienen fe? Si no nos hincarían, estarían un chocho, un tequila, un toque de mota, coca, huir por la puerta falsa, porque son anestésicos. Huimos por puertas falsas, que son las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera. Y cuando Dios te ve que te hincas, en lugar de huir, ninguna puerta, no voy ni al alcohol ni a otra mujer, me voy a hincar. Y el puro hecho que tú hagas al hincarte, la paz de Dios en ese momento, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Si tú en este momento que me escuchas no tienes paz y reconoces que vives una vida agitada, una vida estresada, demasiado preocupado por tu hija, ¿sabes una cosa? Tu estrés no va a hacer que tu hija regrese a casa. Tu estrés no va a hacer que tu esposo cambie. Tu estrés no va a hacer que ya te chocaron el carro. Tu estrés no lo va a componer de milagro. No hay nada que la preocupación o el estrés arregle. Al contrario, nos descompone más. Entonces, siendo que mis preocupaciones no van a solucionar nada, se las entrego al Todopoderoso, que en una cruz dio su vida por mí. Ahí está, Señor. Mi esposo, yo no lo voy a cambiar. Le dicen el cocodrilo los amigos, pero yo no lo voy a cambiar, ni gritándole, ni diciendo que se va a ir al infierno, ni, hermana, ¿por qué no tienes paz? Es que si tuviera otro esposo tendría paz. Espérame tantito. Hermano, ¿por qué no tienes paz si tuviera otra? Esta me quita el sueño. Si hay algo o alguien en la vida que te impida tener paz, entonces esa persona o ese algo está manejando tu vida y no Dios. Pero si mi relación con Dios es perfecta día a día, mi esposo me puede ladrar, tu esposa te puede rugir, tus hijos se pueden hacer lo que tú quieras, el mundo puede estar cayéndose alrededor, pero como mi conexión es directa allá arriba, lo que está a mi alrededor no puede afectarme. No permito que entre a mi vida y me quite la paz, porque mi paz no depende si mi esposo es bueno, si mi esposo es malo, si me ladra, si me ruge, si el mundo. Mi paz depende de Dios, de mi relación con Él a través de este libro, de la palabra de Dios. Vengan a mí todos ustedes, los que están cansados y trabajados. A eso vino Jesús, y encontrarán descanso para vuestras almas. Vengan a mí. No hay nadie, no vais a la botella, no vais a las drogas, no vais con otra mujer, no vais con otro hombre. Todo eso son cosas temporales que van a agravar tu situación mental. Una mujer que se divorcia, un hombre que se divorcia, el segundo divorcio tiene 50 probabilidades de divorciarse más que el primero. El tercer matrimonio tienes casi 70% de probabilidades de divorciarte más que el primero. El que se casa 4 veces, casi 80% de probabilidades de divorciarte antes que el primero. Las cosas se agravan, no es por ahí. La mujer samaritana, ¿se acuerdan? Juan 4. Ya Jesús, chulis. ¿Qué, Señor? 5 maridos tienes. Y con el que vives no es tu marido.
Después de 5, ahora vives en amaciato con uno, o sea, tienes un amante. Y ella era mujer religiosa, a la iglesia y todo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Creyendo que un marido, o el otro, o el tercero, el cuarto, iba a solucionar su problema moral. Y no era ese el problema moral. Elizabeth Taylor le ganó 9 maridos. Cuando buscamos soluciones en el mundo, creyendo que nos van a solucionar el problema, que sin saberlo es espiritual, todos los problemas son espiritual en su raíz, porque somos seres espirituales, van a agravar tu problema. Vengan a Jesús, ven a Jesús hoy, que Él te abre los brazos, entrégale tu vida y dile estas palabras, inclina tu corazón y tus ojos y dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados, por mi vida de buscar en algo o en alguien la solución. En el mundo tendremos aflicción, pero tú, Señor, has vencido al mundo. Creo que en esa cruz abriste tus brazos hace 2000 años y derramaste tu sangre, tu vida misma, para que con esa sangre preciosa fuera el antídoto, la medicina a mi situación tan grave espiritual que tengo en este momento, que me angustia y me arrepiento con todo mi corazón de todo mi pasado, de todo lo que he hecho que no ha sido agradable delante de ti. Y ahora te pido, Jesús, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te recibo como mi Rey, que me das la vida eterna y que al morir ahora moriré en paz. Moriré en paz y viviré en paz porque tú estás conmigo y es tu presencia lo único que necesito para poder ser vencedor al final de mi vida. Te pido, Señor, que ahora los pocos días que me des de vida los pueda yo tener dando testimonio de lo que has hecho conmigo, lo que hiciste en la cruz, y dar testimonio que tú vives por los siglos de los siglos y que el mundo pasará, pero tus palabras permanecerán. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no permanecerán. Bendita palabra que Dios nos ha dejado, ámala, guárdala, sobre todas las cosas guarda tu corazón. ¿Qué significa esto? ¿Quién guarda mi corazón? La palabra. Si no tengo la palabra, mi corazón queda abierto, expuesto a los dardos de fuego del enemigo. Esto es lo que el diablo quiere sacar. Si el diablo saca esto de tu vida, estás desarmado completamente. No tienes ninguna defensa en contra del mundo espiritual invisible que nos rodea. Esta es nuestro escudo, nuestra salvación, es la palabra del Espíritu y es lo que nos protege como un escudo contra los dardos invisibles del enemigo. Día y noche medita en este libro de la ley. Levántate en la mañana, les recomiendo a los nuevos con el Evangelio de Juan. Lee el Evangelio de Juan, lee 5 o 10 versículos y comiencen a orar. Padre, gracias porque soy tu hijo ahora. Ayer anoche recibí tu palabra, te invité a que entres a mi corazón. Ahora háblame, Padre, en tu palabra. En el nombre de Jesús, siempre ora en el nombre de Jesús. Ahorita en la comida, tal vez por primera vez en tu vida, Padre, gracias por estas enchiladas tan buenas que me estás dando, en el nombre de Jesús. Toma a tus hijos hoy en la comida, a tu esposa, vamos a dar gracias. Enfrente de todos los que están reunidos para que vean que hay una mesa donde se juntan todos a orar y que estamos luchando por los valores espirituales que el mundo necesita. Seamos valientes hoy más que nunca para pelear la buena batalla de la fe. Que Dios los bendiga.